Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar. Hola a todos, bienvenidos. Ya estamos subidos en el andén de Blue Radio, como ustedes saben, para que no atropellen la opinión. Gracias a quienes nos siguen a través de Blue Radio, bluradio.com, las estaciones de Blue en todo el país. También en Facebook Live, nuestro Facebook Live de los domingos en el Facebook de Blue. Y también en YouTube, en Noticias Caracol Ahora de YouTube. Esta noche vamos a hablar de las mujeres, de los cargos públicos de las mujeres. ¿Por qué? Porque en el último informe que va a presentar por la Consejería Presidencial para la equidad de género, se daba cuenta de que el 45% de los cargos altos, decisorios de participación en el Estado están ocupados ahora por mujeres. Tenemos una mujer vicepresidenta, una mujer alcaldesa, ahora una mujer en la Procuraduría. Dice el presidente Iván Duque en los últimos días, hace una semana, quizás siendo también un guiño político, que Colombia debe tener pronto una mujer presidenta. Todo eso da cuenta para hablar de las elecciones del próximo año. Nos permite hablar de eso, de qué va a pasar con las mujeres, si van a tener una participación más grande, van a pasar de la vicepresidencia, que es lo más lejos que se ha llegado hoy, a la presidencia de la República. Y por eso se sube esta noche en el andén una de esas posibles candidatas, una mujer que ya fue candidata a la vicepresidencia, Ángela Robledo, que como fórmula de Gustavo Petro obtuvo esa votación de 8 millones de votos en el 2018. Y para hablar de eso, básicamente no solo del cargo de vicepresidencia, sino el cargo de la posibilidad de la participación de las mujeres en muchos otros cargos, de la ausencia que estamos viendo hoy en el gobierno del cumplimiento de la ley de cuotas, por lo menos en el gabinete. Doctora Ángela, bienvenida al andén, gracias por subirse esta noche con nosotros. ¿Cómo va todo? Bueno, Ricardo, muy buenas noches para ti, para todos y todas las oyentes del andén, de Blue Radio, de YouTube en Caracol. Estamos bien aquí en momentos tan difíciles, realmente bien, porque hemos podido cuidarnos, hemos podido seguir la tarea incluso en el mundo político a través de estas plataformas. Y bueno, muy atenta a tus preguntas, a tus observaciones, aquí muy dispuesta desde el andén. Pues sí, hablemos de eso. Estamos bien en lo que le estaba diciendo. Tenemos 45% de participación de las mujeres en el Estado, bueno, en cargos decisorios es lo que decía el informe. Estamos ya casi llegando a esa equidad de 50-50. Tenemos, como le decía, mujeres en cargos muy decisorios, el de la vicepresidenta, el de la alcaldesa de Bogotá, el de la procuradora. Estamos bien, estamos tranquilos en Colombia con la participación de las mujeres, que sé que es un tema en el que usted está muy interesada para arrancarle a proponer cosas al país. No estamos bien porque vivimos en uno de los países más desiguales del mundo. No estamos bien porque la guerra y la racionalidad de la guerra sigue ocupando las formas de relación en este país, en el mundo rural y en el mundo urbano. No estamos bien porque el desempleo ha golpeado de manera dramática la vida de las mujeres que tenían ya una tarea en un empleo formal y de los jóvenes y en especial de las mujeres jóvenes. No estamos bien porque el mundo del cuidado, que es el que sostiene la vida, no tiene un reconocimiento y una redistribución en Colombia para reconocer que, como lo hace la ley de uso del tiempo, reconocer que se aportan 182 billones, imagínate, Ricardo, que si el PIB lo incorporara, sería el sector que más produce: lavar, planchar, cuidar los niños, cuidar los enfermos. Y no estamos bien porque las amas de casa en Colombia son las que soportan toda esta carga. Sus casas hoy son hospitales, son escuelas, son oficinas y son también lugar para reproducción de la vida. Entonces, claro que no. Pero además no estamos bien porque mira que el presidente Duque viola la ley de cuotas del gabinete, que le exige un 30% de mujeres en su gabinete. Entonces, este resultado que sacan del 45% de mujeres en todo el espectro del gobierno nacional no es suficiente, y por eso de Justicia, Sisma Mujer, la red de mujeres y un grupo de estudiantes de distintas universidades
están señalando al presidente Duque de violar la ley. Y no estamos bien porque a pesar de que estas mujeres tienen cuerpo de mujer, muchas de ellas no tienen una agenda de mujer. Entonces, por eso, Ricardo, yo he hablado de que hay que feminizar la política en Colombia, y eso pasa tanto por grandes transformaciones de este país como por las formas y el ejercicio de distribución y desarrollo del poder en este país. Cuando usted plantea eso, que me llama la atención, que están en cuerpo de mujer pero no piensan como mujer, ¿qué hay que tener en la agenda para ser parte de la agenda de mujer? O sea, ¿cómo hay que actuar o cómo deberían actuar muchas de las que están hoy en cargos, que son ministras, que es vicepresidenta, para hacer realmente cumplir con esa agenda? Pues a ver, ¿qué habría que hacer? Pues lo primero es reconocer que las mujeres en Colombia son las más pobres de las pobres, Ricardo. Por cada 100 hombres en Colombia, en los datos del DANE del 2019, que deben ser más devastadores para el 2020, para el 2020, por cada 100 hombres, 120 mujeres son pobres. En Colombia los hogares tienen jefatura femenina en un 40%. ¿Sí? Es la única mujer que responde por el hogar. 15% son hombres y el resto son hogares biparentales. Pero esas mujeres, por ejemplo, no han recibido una renta básica en un momento como estos, ¿sí? ¿Qué hay que hacer? Y digo que no es suficiente tener un cuerpo de mujer para tener propuestas de redistribución. Es que, por ejemplo, ese pacto que firmó la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez con las mujeres del sector rural no se ha cumplido, no tiene recursos. Así lo dijo la joven que maneja la dirección de mujer en el Ministerio de Agricultura. Yo no vi ni he visto a una vicepresidenta jugándosela porque el tema de el aporte y el subsidio a la nómina llegase también a las mujeres trabajadoras domésticas. Leía o escuchaba un informe de la CEPAL en estos días, en el observatorio de la CEPAL para el tema de la pandemia y las mujeres que hacen trabajo de cuidado remunerado, es decir, las que conocemos como trabajadoras domésticas, el 70% fueron despedidas. Le pedimos al ministro de Trabajo, quien tiene una persona que se ocupa de los temas de trabajo y mujeres, que hiciera un ejercicio de acción afirmativa con coordinación del Ministerio de Hacienda de esto que llaman ingreso solidario, que es poquitico, 160.000 pesos, pero por lo menos que les llegara a las mujeres trabajadoras domésticas y no lo han hecho. Y en violencia intrafamiliar y violencia sexual, ni hablar. Las líneas que hay son insuficientes. Nosotros hemos planteado, por ejemplo, que los hoteles, como en otros lugares del mundo, fuesen refugios para evitar que a las mujeres las sigan matando. 500 feminicidios el año pasado y el avance desde la Fiscalía es mínimo. Entonces, problemáticas muchas, tareas por hacer muchas, pero este gobierno no ha acogido. Por eso digo, esta cantidad de mujeres que hay allí no representan la agenda de las mujeres en Colombia. Cuando usted habla de feminizar la política, ¿no termina excluyendo a los hombres, no termina viendo como una exclusión a la mitad de la población de alguna manera? ¿O cómo nos sentimos nosotros incluidos cuando uno dice feminización de la política? ¿De qué vamos a hablar? ¿Qué papel ocupamos los hombres? Y si todas esas leyes, esas acciones afirmativas terminan sirviendo de algo, ¿cómo incentivar la participación de las mujeres que no sea, digamos, obligando hacerlo por ley, por ejemplo? Es una profunda transformación cultural. Tú sabes que yo he sido mocusiana y he trabajado con Antanas en su momento, y también en mi propuesta de Colombia Humana planteamos un profundo cambio cultural, porque como dices tú, Ricardo, esto no puede vivirse como una obligación. ¿Qué es feminizar la política? Y en tiempos de pandemia sí que ha sido claro. Poner el cuidado de la vida, el cuidado del planeta, las economías diversas, el bajar el consumismo, el buscar cerrar las brechas entre hombres y mujeres del sector urbano, entre mujeres urbanas y mujeres rurales en el centro de la agenda. Y eso yo creo que no suena mal, porque poner el cuidado también significa que los hombres y los adultos compartan el cuidado en casa,
tenemos hombres agobiados por el exceso de trabajo, tenemos hombres agobiados por el exceso de demandas. Si cedemos poder en casa, si trabajamos de manera, colectiva en el cuidado de la vida, del agua, si hacemos ese despliegue de economías diversas en la Colombia rural, yo creo que los hombres también se van a sentir muy reconocidos en esta tarea, porque ustedes, los hombres jóvenes, los hombres mayores, sí que han estado exigidos con los mandatos de este modelo económico. Entonces, feminizar la política es eso, priorizar el cuidado de la vida, el cuidado del planeta, cerrar las brechas, desmilitarizar las regiones. Vengo ahorita de escuchar el PD del medio, de la zona media pacífica, Ricardo, para ver qué tanto se está cumpliendo el acuerdo de paz. De todos los hombres y mujeres que intervinieron, todos dijeron que la guerra está regresando a sus territorios, que el desarrollo y el compromiso de los planes de desarrollo territorial en Guapi, en López de Micay, en Timbiquí, en Buenaventura, es del 5%, que habían visto el acuerdo de paz con esperanza, pero que hoy tienen enorme desazón. Feminizar la política es salir de la guerra. Le quería preguntar sobre algo que dijo antes de las coaliciones que empiezan a escucharse. ¿No se siente usted un poquito incómoda en una coalición en la que no hay más mujeres? O sea, de lo que hemos visto estaba Juan Manuel Galán, Humberto de la Calle, Sergio Fajardo, aparecía Iván Marulanda, en el Verde aparecía Camilo Romero, pero no había mucha más posibilidad de mujeres. Bueno, la senadora Angélica Lozaro es muy activa en esa coalición, pero no es candidata. ¿No cree que no se siente incómoda? No, por el contrario, yo me siento totalmente cómoda. Lo que quiero es que precisamente sea esa agenda feminista la que llegue a esa coalición. Igual del otro lado están Petro y Alexander López. Por ahora tampoco hay más mujeres. Creo que yo me siento cómoda, pero las mujeres en Colombia no nos sentimos cómodas, Ricardo, porque si tú ves en todas estas imágenes que salen en los medios de comunicación, en las entrevistas, lo que tenemos son hombres y por hombres, todo lado, sí, de todos los lados. Y muy pocas mujeres. Claro, lo que quiere decir que para las mujeres hacer política no es fácil. Llegar a estos espacios donde estamos nosotras no es fácil, pero ahí estamos. Y poquito a poquito vamos avanzando. Tú hablabas, bueno, del 41% señala la oficina del gobierno de Iván Duque, donde hay mujeres, ¿cierto? Sí. Pero esa paridad formal tiene que traducirse en una paridad material, en una paridad en casa, en una paridad en el Congreso, en una paridad en la escuela, en una paridad para que frente a igual salario tengamos igual responsabilidad laboral, tengamos igual salario. O sea, esta es una sociedad que tiene que seguir avanzando, como lo dice la Constitución, hacia la igualdad en muchas de nuestras reivindicaciones, pero también a reconocer la diferencia, a sumar las voces de quienes habitan en el mundo como población LGBTI, con indígenas, con afro, con campesinos y campesinas. Ese es el país que tenemos, mestizo, diverso, y feminizar la política también, Ricardo, pasa por reconocer esas diferencias y no por querer exterminarlas, arrinconarlas o violentarlas. Usted hoy se ve mucho más lejos, porque me hablaba del otro lado, del senador Petro y el senador López. Hoy se siente muy lejos de esa visión de país, porque usted cuando envió la carta, y aquí la compartimos en su momento, la carta de salida de Colombia Humana, pues hablaba de que no sentía que tenía cabida ahí, y muy parecido o muy en el tono del tema de que no había o no estaba la agenda femenina puesta sobre la mesa. Hoy se siente muy lejana a esa visión de país. No me siento tan lejana, Ricardo. Creo que ahora que hemos empezado a trabajar en esta coalición que hemos llamado de la esperanza, los temas programáticos tenemos enormes coincidencias. Claro. Tenemos coincidencias porque queremos defender la paz. Queremos coincidencias porque queremos mecanismos de redistribución, y la renta básica, en mi caso, propuesta para que la manejen las mujeres desde sus hogares, está en los dos lugares. Tenemos coincidencias porque creemos que hay que transitar de un mercado que ha sido absolutamente depredador y nos ha convertido en ciudadanos, a una práctica donde el mercado esté, pero sea un mercado regulado. Tenemos coincidencias porque queremos mayor presencia del Estado, no estatizar Colombia,
como lo señala la Constitución realmente, sino que salud, educación, tierra, cultura sean derechos fundamentales a los cuales concurran los privados, pero la prioridad esté en lo público. Lo público ha sido fundamental para cuidar la vida, han sido sobre todo los hospitales públicos los que han estado en primera línea. Lo público ha sido fundamental para que los niños y las niñas, con toda la precariedad escolar, pero estén allí. En Bogotá aumentó la matrícula en las instituciones públicas para el 2021. Lo público ha sido fundamental, con lo poquito o mucho que haya hecho este gobierno en algunas cosas, mucho por los bancos, muy poco por las pequeñas empresas, ha sido los recursos del Estado los que han estado ahí. Entonces creo que hay un anhelo de mayor presencia del Estado. Bueno, y coincidimos, y también para eso salió mi salida de Colombia Humana, que las mujeres jugamos un rol fundamental en este momento y que sin las mujeres el cambio no va. Yo oí a Gustavo Petro en estos días en una entrevista, me parecía interesantísimo escucharlo decir, no, llegó el poder femenino a Colombia Humana, y bueno, eso me alegra que se haya producido ese revolcón fruto de mi salida. Óigame, yo le iba a preguntar ahí sobre propuestas, pero solo una pregunta más sobre las uniones, las coaliciones que se están viendo. ¿Le están a usted cuestionando en los últimos días a través de redes que no dejan una declaración suelta de lo que usted había dicho sobre Hidroituango en su momento? Y usted volvió a decir en las últimas horas, en los últimos días, mi posición sobre Hidroituango se mantiene, sobre las fallas que hubo en la construcción. Todo esto por cuenta de su foto, entre otros, con Sergio Fajardo, gobernador en su momento cuando se aceleró el proyecto de Hidroituango. ¿También se siente incómoda estando con Sergio Fajardo allí en esa coalición llamada de la Esperanza, teniendo él ese cuestionamiento que usted también lo había manifestado sobre la construcción de la hidroeléctrica? Claro que él tendrá que explicar, por supuesto que tendrá que explicar, como tantos políticos que llegan a esta primera línea a llenar sus aspiraciones. Gustavo Petro también tendrá muchas explicaciones que dar, Humberto de la Calle. Bueno, aquí hay una biografía que nos acompaña y con la cual llegamos a aspirar a estas precandidaturas. Entonces, por supuesto que Sergio Fajardo tendrá que explicar cómo fue su actuación en Hidroituango. El proceso continúa. Yo aspiro a que él pueda explicarlo, pero eso no obsta para que yo no señale lo que ocurrió en el lugar, lo que sigue ocurriendo. Ayer 100 familias desplazadas. Pero eso no le impide, reunirse con él y con los demás para pensar en una alianza, en una consulta popular entre todos. No, Ricardo, no me impide, como tampoco he señalado y he aceptado que haya vetos contra Gustavo Petro. La política es un escenario, es un campo de disputa, y la política en un país como el nuestro, a donde llegan presidentes con recursos non santos, que nos deben muchas explicaciones, digamos, de la campaña de Iván Duque, con lo ocurrido de la ñeñe política. Pues aquí todo el mundo tiene, cuando uno llega a la política es un libro abierto en su vida y tiene la obligación de sacar todos sus argumentos. Yo no acepto vetos ni de un lado ni del otro. Sí. Y Sergio Fajardo, pero acepto muchos votos, pero Sergio Fajardo tendrá que hacer su tarea, su explicación, como también de todos los que estamos allí tenemos que ser abiertos en nuestro mundo público para responder a las preguntas que tiene la ciudadanía, porque se trata de construir confianza, Ricardo. Doctora Ángela, he hablado y he escuchado a varios de los que han estado en esas reuniones, de los de la foto, unos que dicen, como usted, no debe haber vetos, debería haber acercamientos, no descartar lo de Gustavo Petro, que usted dice que no se ve tan lejana a ese proyecto, pero hay otros que me han dicho, no veo aquí metido a Gustavo Petro, no deberíamos meternos en eso, nosotros somos una coalición de centro y deberíamos quedarnos ahí. ¿Usted cree que teniendo esa puja, esas diferencias, podrán lograr un acuerdo para el próximo año? Pues esperamos que sí. La política es el arte de estar juntos y juntas las distintas. Es una de las frases más maravillosas de Hannah Arendt, que me encanta. Quien estuvo, pues esta mujer judía que tuvo que salir de su territorio y que se dio su pelea en todos los espacios. Ese es el arte, ¿sí? Y aquí hay un límite para nosotros. El límite está de una
coalición de ultraderecha, autoritaria, guerrerista, de gobernar los mismos con las mismas, como dice Jorge Enrique Robledo, y una transformación y un cambio. Entonces yo creo que ojalá se logre. Sí, yo sé que Sergio Fajardo ha dicho no con Petro, que Jorge Robledo ha dicho no con Petro, pero hay otros en la coalición que no hemos dicho eso. Humberto de la Calle dice hay que mantener abierto el espacio, Juan Manuel Galán también ha dicho algo similar, y yo también lo he dicho. O sea, a mí me parece que el asunto no es antipetro, aquí lo que tenemos es que hacer una propuesta con los énfasis y los matices de cada una de las coaliciones de cara a enfrentar lo que han sido 200 años de gobierno de partidos tradicionales que se ponen cachuchas distintas, camisetas distintas, pero que en el fondo son lo mismo. Venga, le iba a decir ya para irnos despidiendo que hablemos un par de minutos sobre propuestas, sobre ideas. Usted me decía un par de palabras que es parte de la discusión que vamos a empezar a vivir aquí en Colombia, quizá no en este gobierno, pero sí en el que viene, que es hablar de los mecanismos de redistribución, de cómo empezar a sacar dinero para financiar el hueco fiscal que estamos viendo, el hueco de la pandemia, el hueco de la crisis del coronavirus. Esos mecanismos de distribución que implican una reforma tributaria en la que paguen más las empresas, en la que paguen más los ricos, un impuesto a la riqueza. ¿Qué se le ocurriría a usted para llegar a proponer el próximo año si está en una coalición de gobierno, si está encabezando el gobierno? Bueno, sí, una profunda reforma tributaria que cumple el principio de la Constitución, que sea progresista, transparente y efectiva. Como lo dice, nosotros tenemos un régimen tributario regresivo, absolutamente inequitativo y opaco. Y claro, aquí hemos estado trabajando con Luis Jorge Garay y Jorge Enrique Spitia. Acaban de sacar un libro de Planeta Paz donde hay una propuesta sobre el tema de reforma tributaria que no afecte al sector empresarial, que es el que produce en muchos lugares riqueza, que no siga afectando a la clase media, que no ponga el 19% de impuestos al huevo, a los huevos, al arroz, porque ese embeleco de la distribución del IVA no ha llegado sino a 1 millón de personas y no alcanza a compensar lo que significa el impacto de eso. Entonces, claro, la renta básica, para que pueda ser, como ocurre en muchos lugares del mundo, no un subsidio, sino un derecho fundamental, sí. Matrícula cero para las universidades públicas y, por supuesto, un trabajo fundamental para cerrar la deuda histórica con las mujeres. ¿De dónde sacamos la plata? ¿De dónde sacamos la plata para renta básica, para matrícula cero? Mira, las exenciones en Colombia son de 88 billones de pesos. O sea, ¿de las empresas? ¿Usted cree que de las empresas? No, de las exenciones que han tenido, que son regímenes absolutamente que les han facilitado la posibilidad de poderlo hacer. De cómo, ahí tenemos en el ejercicio que hemos hecho con Luis Jorge Garay, el tema de la renta también a las personas más ricas de este país, también de ahí pueden salir los recursos. Entonces aquí toca cerrar la llave de las exenciones, hacer mucho más fuerte el seguimiento a los impuestos para que la evasión y la ilusión se le cierre la llave, que eso también son billones de pesos, y un régimen tributario también con perspectiva de género. Por ejemplo, ¿cómo diferenciar? Hubo empresas, no vamos a poner nombres, pero hubo empresas del año pasado que facturaron muchísimo, tuvieron utilidades gigantescas y que habitualmente las tienen. Bueno, los bancos es un sector de ellos que tienen utilidades altísimas y que las tuvieron, como le digo, el año pasado, y otras que a no ser que, bueno, son las pequeñas también, pero incluso empresas grandes que tuvieron pérdidas, que tuvieron dificultades. ¿Cómo hacer esa diferencia para coger plata, digamos, no desaprovechar esas utilidades de una empresa que tenga buenas utilidades y que pueda aportar al Estado y no terminar sacrificando a otras que están teniendo pérdidas? Primero, aquí hay que hacer una revisión profunda del sistema financiero. Fue el único sector que creció en la época de pandemia. El único sector que creció leía un informe de Mauricio, de Mauricio Cárdenas, quizá, señalando que en el tema de subsidio a la nómina, el subsidio a la nómina para las empresas más grandes prácticamente acumuló el 80% y lo otro raquítico fue a la mediana y a la pequeña pymes, empresa, sí, por la cantidad de condiciones que pusieron a las pymes.
Entonces, aquí ha habido un estatuto tributario que ha permitido, por las herramientas que existen, poder hacer diferencial los aportes al tema fiscal, que por supuesto hay que enriquecerlo, que por supuesto hay que fortalecerlo, pero aquí hay llaves de tiempo atrás que hay que cerrar y hay que buscar que los sectores, como ocurre en muchos lugares del mundo, los que más tienen, que más paguen, los que menos tienen, que menos aporten. Doctora Ángela, una última pregunta. Hay quienes dicen, y esta semana que llegaron las vacunas, que estamos hablando de vacunas todos los días, que las vacunas llegaron y que las vacunas se produjeron gracias al libre mercado, que el libre mercado de las grandes empresas fueron las que generaron estas vacunas y son las que permiten el negocio en el mundo de este medicamento que nos va a salvar, si es así, ojalá, de este caos de la pandemia del coronavirus. Cuando usted habla de mercado regulado, de controlar el mercado, de que el Estado intervenga más, ¿no termina afectando ese libre mercado que para algunos es lo que ha dado prosperidad, que para algunos es lo que ha dado mejor calidad de vida? La desigualdad en el mundo es tal, lo dice Piketty, que el 1% del mundo tiene la riqueza del 60%, o sea que eso no es verdad. Segundo, lo del mercado tampoco es tan cierto. Las vacunas se produjeron porque hubo apoyos de recursos estatales a las grandes farmacéuticas para que pudiesen, mediante su tecnología y conocimiento y el avance que traían ya de otras cepas de coronavirus, pudiesen hacerse. Tercero, quien pone el límite al mercado es la Comunidad Europea, cuando dijo no salen más vacunas, claro, de este sector hasta que tengamos la provisión de lo que tenemos. Entonces no es verdad que esto haya sido un libre mercado, un poco sálvese quien pueda. Y a pesar de todo esto, estos países en Sudamérica no tenemos vacunas para resolver. A Colombia llegan 50.000 vacunas con toda esa parafernalia. Somos casi 50 millones de personas y van a llegar a cuentagotas. 192.000 más y 50.000 más después. Bueno, ahí vamos. No, pero ahí vamos, pero este gobierno se demoró una cantidad y se lo dijimos desde el Congreso de la República. Mira, Ricardo, presentamos una ley con Iván Cepeda y con Antonio Sanguino y María José Pizarro desde julio del año pasado. Sí. Para que se pudiera tramitar y para que se liberara un poco ese elemento que se decía que porque el estatuto de la salud no permitía. Sí, porque eran experimentales. Las tecnologías. Pues nada, no la movieron, la que movieron fue la de Ferro y esa fue la que salió. Sí. Entonces, y salió tarde. Eso cuando dicen que no politizarlo, esto ya está politizado, ¿no? Lo que pasa hoy con la vacuna en Sincelejo, a unos cuantos kilómetros del ubérrimo, no les faltó sino ir y ponerla en el ubérrimo. Entonces realmente esto es un tema que tenemos derecho a hacer seguimiento, claro, 25.000 personas no van a morir, 25.000, ojalá sean millones de millones, y hay que hacerle mucho seguimiento a este gobierno para que no sean ellos los que terminen politizando y haciendo clientelismo con la vacuna, con la vida o con la muerte en Colombia. Bueno, pues doctora Ángela, muchísimas gracias por estar subida estos minutos en el andén, por charlar de esto que va empezando a calentar, porque es que estamos a un año larguito, pero ya está muy, muy fuerte la idea de empezar a hablar de propuestas. La gente está desesperada por saber qué va a pasar el otro año. Estamos pensando en esta reforma tributaria, que es lo que nos va a dar luces de cómo financiarnos de aquí a los próximos años. Ojalá una reforma que ayude a eso, que no sea cada 2 años cambiando de reglas de juego. Pues a usted muchas gracias por estar subida esta noche en el andén. Gracias, Ricardo, y nos vamos a poner al 19% al huevo o al arroz o al pan. Eso es imposible de poderlo apoyar en la propuesta que va a presentar este gobierno. Gracias, claro. Bien. Aquí me sigo subida en el andén. Eso, sigue subida. Ustedes también sigan subidos en el andén, ya seguimos con más de aquí en Blue Radio, para que no atropellen la opinión. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar.